Bienvenidos a todos al segundo episodio de Alma. Estamos muy felices porque, bueno, esto fue un experimento. Eh, Hace una semana hicimos el primer episodio, lo que era el origen de Alma desde mi perspectiva. Y hablando en ese episodio decíamos, bueno, ahora toca la versión de Alfon. ¿Cómo vivió el origen de Alma? ¿Qué ha sucedido en su vida en estos 4 años que ha sido Muy hermoso. impresionante? Hay que ver cómo haces para resumir todos esos años, desafío que va a tener Alfon, pero más que nada, la gran diferencia, creo, que hay entre nosotras es que la edad que teníamos cuando empieza Alma, los momentos de vida, que fue algo que de alguna manera siempre respetamos y creo que ha sido lo lindo de eso. Pero bueno, Alfon tenía un desafío enorme porque cuando yo la conocí tenía 23 años. Sí. Solamente estaba estudiando y tenía su trabajo. Y bueno, para que te conozcan o te conozcan, todos los que no te conocen a fondo, contanos qué hacías en esa época, Alfon, cuáles ¿Cómo no? eran y cuáles eran tus desafíos y qué aspirabas en ese momento, antes de conocernos. Bueno, es difícil acordarme de qué aspiraba en aquel entonces, porque, pero yo en aquel entonces tenía, como dijo Lucre, tenía 23 años, estaba cumpliendo los 24 y estudiaba, estaba en la carrera de química. Estaba en un momento en el que estaba podrida de mi carrera. La verdad es que Lucre llegó como justo en el momento justo a salvarme, a darme un poquito más de aire, porque yo ya estaba cansada de estudiar y estaba en un momento que tenía como esas materias que no te gustan, pero que las tenés que sí o sí dar para poder recibirte. Bueno, entonces se me acumuló todo eso y antes de conocer a Luque, lo que hice para un poquito fomentar mi creatividad, que yo siempre fui una persona bastante creativa y me gusta mucho trabajar con las manos y hacer manualidades, fue meterme en un curso de maquillaje y empecé a maquillar. Ya después como que lo llevé a negocio y fue mi primer trabajo. Y entonces en ese momento llega Lucre y me dice de empezar este proyecto de armar una marca de cosmética. Y yo, imagínense que en aquel entonces estaba fascinada y muerta de miedo a partes iguales, porque por un lado sentía que era tremenda responsabilidad que viniera una mujer que no me conocía de nada, de absolutamente nada, porque eso es algo que a veces cuesta creer que Lucre y yo no nos conocíamos, ni siquiera nos habíamos conocido en vivo y ya habíamos empezado a trabajar juntas. Todo fue Mm. mediante videollamada, porque Lucre vivía en Mercedes, yo vivía en Montevideo en aquel entonces. Y empezamos a trabajar juntas con esta propuesta que me trajo Lucre y yo decía, qué responsabilidad, sentí una responsabilidad porque Lucre había renunciado a su trabajo soñado por emprender y en parte yo sentía que que los productos estaban en mis manos y que si eso no salía bien, yo estaba jugando como que con los ahorros de esta persona, tenía ese miedo de que algo pasara, pero bueno, al final resultó que todo salió bien. Y en esas estuve durante un tiempo maquillando los fines de semana porque era como mi ingreso seguro que tenía, mi carrera, o sea, estudiando también, entre ¿Qué exámenes, estudiabas parciales. específicamente? Contanos lo que estudiabas No y conté qué, lo que estudiaba, estudiaba química. Estudié química en la Facultad de Química y mi orientación era la ambiental, porque podés elegir en diferentes orientaciones y yo estudié química ambiental. Eso Es era que lo a que hacía. mí, cuando yo llego cuando tenemos la primera llamada, que estaba la búsqueda de una química, cuando me decís química agroambiental, me encantó, porque bueno, en mí la idea surge por el cuidado del ambiente, por esa necesidad que yo tenía, de simple, de poco, de cuidar, de sostenible, una rutina sostenible, pero que también el impacto fuera distinto en el ambiente y me cerraba muchísimo que vos estuvieras con esa orientación. Entonces,
me Ujú. parece como súper importante. Me acuerdo que tenías materias, ¿te acordabas que ibas a ver, Sí, que ibas química verde. de pasto? Exacto, y vos Mm. venías y me contabas, yo quedaba fascinada con esas materias que estabas viviendo en ese momento. Entonces ahí, porque yo traigo una idea de productos, pero también con un concepto, y vos, cuando escuchás esa idea de una persona que era solo por necesidad, ¿no? No, cero conocimiento, que sí y que no de lo que porque hay cosas de las que yo venía, como dijiste, Lucre, eso no, que es al final lo que le da tu valor a esta idea, y que sí, y me encanta, y vayamos por eso. Sí, lo que nos pasó con Lucre es que cuando ella viene a contarme su idea, Lucre buscaba algo un poco contrario a lo que yo abogaba, que era, Lucre quería una cosmética natural, una cosmética por ahí sin conservantes o sin parabenos, como todo esto que nos dicen a nosotros o que escuchamos en las redes o por todos lados. Tenemos como un concepto errado de cosmética natural y sostenible, que es lo mismo y no es lo mismo. Entonces Lucre venía muy confusa en cuanto a esos conceptos. Y yo lo primero que le hice, fiel a mí misma, fue decirle, bueno, eh, acá hay dos cosas que tenemos que separar. Una cosa es la cosmética, los activos, los ingredientes, qué es lo que va a funcionar en la piel, la efectividad, y otra cosa es la sostenibilidad. Lo natural queda en el medio. Que un cosmético sea natural puede ser bueno o puede ser malo. No significa que porque un cosmético sea de origen natural vaya a ser mejor que un cosmético de origen sintético. Lo que pasa que eso es lo que nos han dicho siempre y es lo que tenemos como asociado, porque nosotros vemos la naturaleza y decimos, la naturaleza tiene que ser buena. Pero bueno, también hay plantas venenosas y no todo Y nos los hace bien. procesos, y lo que vos me Exacto, contabas, a ver, yo obviamente era una consumidora de lo que había, de las redes, de las marcas, de lo que se habla. Y yo desde mi desconocimiento, bueno, obviamente venía con todo eso en la cabeza, que yo decía, bueno, yo quiero esto. Aparte en su momento usaba, yo hacía esos shampoos y esos aceites, que usaba aceites vegetales y aceites esenciales, en mi caso, cuando me gustaban. Pero vos me explicás que a veces para llegar a ese aceite vegetal natural, pasan un montón de procesos químicos que a veces es mucho más fuerte que generar exacto. algo sintético en un laboratorio. Entonces, a mí, eso que vos me explicás al principio y que yo entiendo y confío, me parece que es un giro muy importante que toma la marca, entiende y la marca sale con ese concepto bien claro, y capaz que está Exacto. bueno que lo definas. Es decir, que Es- definas a ver, para que se entienda y para quien no nos conoce tanto, Alma surge como una marca de cosmética. ¿Con qué conceptos importantes o con qué conceptos como base? Alma nace con el concepto base de algo simple, de cosmética sencilla de utilizar, por también la necesidad de Lucre, de que sea fácil de mantener esa rutina y también, bueno, de que sea muy, muy eficaz y el palo de lo ambiental también estuvo siempre. La necesidad que teníamos ambas por mitigar nuestro impacto, porque todos tenemos impacto ambiental como seres humanos, pero tratar de minimizarlo al máximo. Entonces, intentamos como englobar todo eso en una licuadora y de ahí nos salió lo que es Alma, de que es un concepto, una cosmética simple, una cosmética versátil, una cosmética más minimalista, se podría decir, pero no minimalista en el sentido de básica, de pocos activos, sino minimalista en cuanto a pasos, porque algo que también nos han dicho mucho en la industria cosmética es que necesitamos tener muchos productos para que una rutina sea eficaz. La famosa rutina coreana, la famosa rutina de 8 pasos, de tener
limpiador, contorno, esencia, serum, crema, aceite y otras 10.000 cosas más, que no es sostenible medioambientalmente hablando y tampoco es sostenible en cuanto a hábitos, porque yo creo que es imposible que una persona pueda mantener una rutina de 8 pasos todos los días de su vida, día y noche. O sea, y si lo mantiene, te felicito, pero no es necesario. Al final, cuanto más Eh, hagamos, sí, cuanto más es producto que produzcamos, ahí, claro, ahí surge el concepto sostenible y yo creo que por eso esto que decís, Alma surge como una marca sostenible, pero no surge considerando, bueno, cuántos productos vamos a ofrecer al mercado. Y entonces yo decía, pero ¿cómo hacemos, Alfa, para que un producto, para que yo con 3 pasos yo ya vea un cambio? Porque para mí eso era es posible, le decía, cuando te acordabas las primeras preguntas, sí, ¿es posible sí, que solamente con 3 pasos yo pueda ver un cambio, yo pueda ver una piel hidratada, nutrida? Y después te decía lo otro, ¿es posible que yo use lo mismo que usa mi mamá y que las dos veamos una piel saludable y también se lo puedo recomendar a mi ahijada de 20 años? Es como que yo tenía todos esos cuestionamientos porque la industria de vuelta me había dicho los muchos pasos, los productos diferentes para los tipos de pieles, entonces ahí empezaba todo mi problema, que me compro, todavía no entiendo bien mi tipo de piel. Encima tengo que pensar en mi edad y encima tengo que, bueno, era como toda la oferta del mercado, entonces creo que el tema de pensar, bueno, sostenible para la vida, sostenible para el ambiente, pero que sí, efectivamente vos podías formular algo sí, que sí. lograba eso, ¿no? Y ahí está la versatilidad que hablabas. Claro, es que indudablemente la industria cosmética o el marketing, capaz, mejor dicho, nos ha hecho creer un montón de cosas. Venimos con muchas creencias que no son ciertas, lo que decís vos, Lucre, de que la cosmética tiene edad. Bueno, eso porque antes las cremas se vendían más 30, más 40, más 50. Y es verdad que la piel, a medida que van pasando los años, tiene necesidades diferentes, pero no significa que los activos que utilicemos vayan a dejar de funcionarles. Hay activos que son muy versátiles. Por ejemplo, la niacinamida, que fue el primer activo que utilizamos en nuestro serum, en el antioxidante, es un activo que le sirve a una piel grasa, a una piel mixta, a una piel seca. Tiene tantas propiedades y tiene tanta evidencia científica detrás de su funcionamiento y de sus beneficios que, que es muy viable hacer un producto que te sirva para todas las edades, para el momento de vida en el que estés, en un solo producto. No es necesario tener más de uno. Lo que pasa que ahí está el saber combinar ingredientes, porque así como te digo esto, también la niacinamida no puede ir con ciertos otros activos, como por ejemplo los ácidos, porque estás contrarrestando su eficacia por un tema de pH. Entonces, hay que saber mezclarlos y saber hasta qué punto podés combinar esos activos. Pero sí, es viable tener una rutina de pocos productos, es viable tener un producto con varios activos que te sirvan, que actúen en sinergia para mejorar tu piel. Y esos 4 productos con los que nosotros nos lanzamos, que fueron los que que tienen este concepto bien impregnado, ¿no? De una rutina que para la piel, para ver una piel saludable, para ver una piel luminosa, para lograr esa primer base que tiene que tener una piel, son los productos que hasta el día de hoy son los más vendidos en Alma, porque son la base es decir, una persona puede ir eligiendo. Acá es donde viene la magia, ¿no? Porque, bueno, uno va eligiendo hasta dónde quiere ir, pero para mí el concepto más importante de Alma hoy en día, que es la base y que me genera mucho orgullo, es el tema de que vos no te tenés que adaptar a las rutinas, sino la rutina se adapta a vos y a tu objetivo o a lo hasta donde querés llegar. Pero si yo digo, yo Exacto. puedo solo con una rutina de 3 pasos, hay 3 pasos que los voy a repetir de día y de noche y ya voy a ver una piel súper saludable.
de ahí a exacto, más, obviamente, quiero mejorar líneas de expresión o ya quiero tratamiento, quiero otras cosas, voy a agregar pasos y ahí vienen los productos que salen después. Pero me parece que es como para quien no conoce la esencia de Alma, surge ahí, ¿no? En esto de que la rutina se adapta a la persona y que con dos pasos ya ven resultados y esa es la magia de lo que vos totalmente. lograste, Alfon, que yo decía, no puedo creer que con dos productos vos ya veas una piel diferente y eso fue bueno, obviamente es por la fórmula, por los activos que combinaste, por las concentraciones de esos activos y bueno, creo que es Exacto. la esencia y nuestro producto es la esencia de Alma y de lo feliz que nos hacen ver esos cambios en las pieles y los antes y después. Pero bueno, fue una Ah, linda mezcla entre las dos. Así, así surge. Y contame una cosa, cuando que hacemos el mix perfecto, todo esto, pero ¿qué te parece? Porque yo cuando salgo a buscar una química, es decir, salgo así como quien sale a buscar química, podía caer. en Tuve la cualquiera. suerte, sí, tuve la suerte, y yo siempre digo en esas suertes, lo decíamos la vez pasada, esa suerte random, pero ¿qué te parece que hiciste vos importante en ese momento para que Flor pensara en vos? Es decir, ¿qué fue? ¿Qué identificaste en Sí, ese momento que... porque vamos a situar un poco quién es Flor, porque también capaz que ya la escuché hablar de ella, pero Flor es la persona que nos une a Lucre y a mí. Lo que pasó es que Lucre, antes de contactarme a mí, le escribió a Flor que, que necesitaba una química. Flor es ingeniera industrial, es ingeniera química, que necesitaba una química y a ver si la podía asesorar. Entonces, Flor en ese entonces, bueno, no tenía ni idea y pensó en mí para recomendarme con Lucre, porque yo había empezado a crear contenido en redes sociales sobre todo esto. Primero empecé como maquilladora, a crear contenido de maquillaje y hacía historias hablando sobre maquillaje, haciendo reseñas, enseñándole a la gente a maquillarse. Y después empecé a hablar más sobre cosmética, sobre química cosmética, o más que nada, cómo poder cuidarte la piel, qué es una crema, qué es un serum, qué hace la vitamina C, todo dado desde un punto de vista un poco más científico, porque era de la forma en la que yo podía meter la química en mi contenido y me encantaba. Entonces empecé a crear eso y esa presencia digital hizo que Flor pensara en mí en el momento en que Lucre le preguntó si conocía a alguien que supiera de cosmética. Y yo siempre le digo a las personas que las aliento a que tengan su marca personal, tengan su presencia digital en redes, muestren lo que les gusta, muestren en los que son buenas, porque nunca vas a saber cuándo te puede pasar lo que me pasó a mí, de que venga una mujer X y te diga, quiero invertir en vos, porque al final del día, Lucre invirtió en su marca, pero también invirtió en mí. Entonces yo me vi a los 24 años sumergida en un sueño, haciendo una marca de cosmética que yo pensé que ni siquiera había soñado en algún momento con hacer una marca de cosmética. Yo lo veía algo como tan lejano, pensé que capaz que lo podía llegar a hacer a mis 40 50 años, pero no lo veía como algo que fuese a pasar ya. Así que todo se resume a que gracias a que empecé a crear contenido, a que empecé a demostrar mis conocimientos en redes, bueno, terminamos acá. Y esa historia me parece fantástica porque total, que es así, es decir, si uno no le muestra sus habilidades, sus talentos y sus pasiones al mundo, como está cerrando puertas, ¿no? Entonces, Exactamente. este, Y la otra cosa forma de conocernos, importante, perdón, Lucre, es que no, no dale. importa el número de seguidores. Yo en aquel entonces tenía 1000 seguidores o menos. Y ahora tampoco tengo muchos más. O sea que a veces nos limita un poco el hecho de empezar a crear contenido porque te da miedo, primero el que dirán, después te da miedo que tengas 100 personas viéndote las historias, te da miedo que nadie te empiece a seguir, te da vergüenza, pero a mí me contactó Lucre y yo estoy donde estoy hoy en día porque me animé y me contactó cuando tenía 1000 seguidores. Así que
Y posta, desde mi lado, que lo que dice Alfon, cuando yo veo, lo primero que hago es mirar tu Instagram, porque al Flor me pasa, bueno, mirá, podés conocerla acá. Hoy en día el Instagram es como un CV, es decir, para Sí, determinados, ¿no? Uno ve y dice, ves como el currículum que no querés leer, pero vos ya viendo, bueno, está hablando de esto, era como que todo lo que veía se animaba, bueno, estaba en sus primeros videos, hablaba de cosmética, hablaba de forma que a mí me parecía, bueno, dije, este es el complemento ideal que yo necesito, es decir, la primera llamada que yo tuve contigo, yo ya te había conocido a través de tus redes y me tuve una muy buena impresión. Entonces, más allá de que vos tenías 23, que yo tenía 39, que podría parecer una diferencia grande, o que podemos decir, bueno, 23 años, a veces esto que vos también muchas veces dijiste, sí, me sentía muy, muy chica en ese momento, para que confiaran en mí, mi autopercepción. Al final del día, la edad nunca fue una limitante para mí porque siempre me mostraste mucha seguridad, desde lo que veía en la red hasta en las conversaciones. Así que, y para mí era divino estar trabajando con una persona como muy diferente a mí también. Entonces, está bueno esto de tu percepción, mi percepción y lo importante que fue ese hecho, porque me parece que es de las totalmente. cosas que está bueno y que realmente vale la pena presentarse al mundo Vale y la que hacerte pena, conocer. De cien la por manera... ciento Nunca sabéis qué va a pasar. eh, Exacto. Bueno, Alfon, después de esto de las primeras conversaciones, vamos a hablar de cosas que no hablamos en Sí, el en tu podcast episodio. anterior, Ujú. desde más desde el punto de vista de Alfon, porque yo lo segundo que le pregunto a Alfonsina, bueno, está el concepto, la idea, y ahora qué hacemos, cómo se crea una marca de cosmética, que nos tenemos que montar un laboratorio, dije yo, Sí. Y tengo la química, ¿qué pasa después? ¿Qué está pasa bueno después? No que, sé, tenemos que... Es que hasta el día de hoy nos preguntan dónde mm, fabrican, dónde están, qué partes tiene la empresa, bueno, qué sucede después de que uno tiene una idea concreta, qué pasó después y cómo llega del producto desde una idea hasta la mano hasta el cliente, ¿no? Hasta que está ahí. sí, Ha totalmente. sido distinto el proceso, porque antes era una manera, ahora lo logramos hacer de otra manera, pero en Sí. resumen, y para que alguien se haga una idea de qué pasa acá adentro. Vamos sí, a contar un poco cómo funciona nuestra empresa también, porque es verdad lo que decís vos, Lucre, de que hay gente que se piensa que tenemos un laboratorio o que las marcas todas tienen un laboratorio y la realidad es completamente diferente. Hoy en día lo que se suele hacer es que las marcas de cosmética fabrican mediante un tercero sus productos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros tenemos nuestro desarrollo propio de producto, somos quienes desarrollamos la fórmula en conjunto con el laboratorio y después le mandamos todas esas fórmulas, las produce, las fabrica el laboratorio. Pero nosotros no tenemos un laboratorio propio porque es un costo enorme que es inviable de mantener y hoy en día esto lo hacen prácticamente todas las marcas, hasta las marcas grandes. Entonces, ese es nuestro método de trabajo. ¿Cómo surgen los productos? Desde que están en mi cabeza hasta que los podemos materializar, los podemos tocar, siempre surgen de una necesidad. En primer lugar, surgieron de la necesidad de lucre, de, bueno, necesito un producto simple, un producto versátil, que yo lo pueda usar y pueda ver cambios en poco tiempo, para que de esa forma pueda mantener el uso en el tiempo. Entonces, a partir de esa necesidad es que yo empiezo a cranear toda la idea. Entonces, ahí ya empezamos. Bueno, Lucre quiere un producto con estas características, ¿qué beneficios va a haber con estas características? A su vez, ¿qué otras necesidades tiene? Un poco más ya yendo a necesidades de piel, por ejemplo, ¿qué le falta? ¿Le falta hidratación? ¿Le falta, o al contrario, tiene una piel un poco más grasa? ¿Qué busca? Bueno, con todo lo que me contó Lucre en aquel entonces, que era lo que no encontraba en otros productos, empezamos a desarrollar esa línea de productos, empezamos a pensar en los activos que tenía que tener esa línea. Con activos me refiero a qué ingrediente específico es el que va a otorgarme los beneficios que yo quiero.
Por ejemplo, el ácido hialurónico va a ser el que hidrata. El ácido salicílico va a ser el que exfolia. Entonces, a partir de los beneficios que yo quiero obtener, empiezo a buscar los activos. Y ahí vamos desarrollando el producto, que sea versátil, que pueda ser usado en diferentes pieles. Y bueno, de una vez que tenemos la idea y más o menos los ingredientes, todo, lo pasamos a una fórmula como en papel, este activo a tal concentración, esto a tal otra, lo pasamos al laboratorio, empezamos a jugar con las texturas, nos envían muestras, lo queremos más emoliente, menos emoliente, o sea, un poquito más graso, menos graso, no me gusta esto, este producto cristaliza, como que vamos viendo un montón de detalles y después ya cuando terminamos de definirlo, empiezan como las pruebas un poco más de, bueno, esto tiene que ir a, se hacen estabilidades, se hacen otras cosas que ya van más como en la parte de calidad y después se produce. Y en paralelo se hace todo el plan de lanzamiento al mercado. Eso es lo que, de la forma en la que estamos trabajando actualmente. Hay, de los que dijiste, hay dos cosas que quiero puntualizar, que para mí fueron como una novedad y aportaron mucho a lo que hoy en día para mí es base, y es cuando dijiste de que, bueno, pensás en qué activos, en qué ingredientes va a tener esa fórmula para lograr lo que buscas, y en su momento me hablabas mucho de las concentraciones, es decir, vos decías, bueno, este activo, muchas veces lo vemos en un INSI, en una fórmula, está el activo, pero en qué concentración está? Sí, Y vos siempre hiciste mucho hincapié en eso, al punto que en un momento, me acuerdo que estabas hablando con la directora técnica del laboratorio y vos decías, quiero este activo en esta concentración, porque en esta concentración es donde yo voy a obtener el resultado que yo quiero. Y a veces había como ciertas diferencias o roce, puntos de vista o perspectivas sí, y Alfon siempre fue muy clara en la concentración que quería el activo, porque de esa manera ella estaba segura que el producto lograba el resultado. Y otra cosa que siempre, que ahí, que para mí fue fascinante siempre, era cómo, que esto aparte lo hacíamos muchas veces por Zoom, era como una locura el tema, que, porque una de las dos iba al laboratorio a sacar las muestras y empezábamos a probar las texturas del producto, porque acá en texturas sí entrábamos las dos, porque era cómo lo siente Lucre, que era la persona que necesitaba el producto. Ahí ya no era tanto, era la opinión de Alfon, pero era la opinión también de Lucre de cómo está sintiendo este producto. Entonces las texturas, creo que en los primeros cuatro productos fue de las cosas que más nos costó, Alfon, sí, porque la sí, fórmula vos ya la tenías, estaba estudiada, pero las texturas y esto de lograr que sea disfrutable, que sea una textura que nos guste y que es la esencia de Alma, la textura, una de las partes más importantes, siempre fue el desafío más importante también, ¿no? El lograr esa sí. textura que vos imaginabas que me iba a gustar. Siempre fue un desafío y en cuanto a las concentraciones, también era desafiante porque también, obviamente, a mayor concentración, mayor es el costo del producto. Entonces, a veces lo que intenta hacer el director técnico o la persona a cargo de los laboratorios que fabrican a terceros es disminuir el costo al máximo para vos como empresa y también para ellos, obviamente, ¿no? Pero eso era algo que nosotros, que yo también te lo agradezco, o sea, ahora pienso atrás y digo, te agradezco, Lucre, porque nunca escatimaste en el costo del producto, que para mí era súper importante que el producto estuviese la concentración que a la que había sido estudiado y a la que había dado resultados. Yo me leía muchísimos, muchísimos ensayos y yo sabía que tal activo había demostrado eficacia para disminuir las manchas a tal concentración. Yo no lo quería usar a menos, solamente para poner en la etiqueta del producto que tenía niacinamida. Yo lo quería poner a la concentración en la que realmente funciona. Y eso vemos mucho en el mercado hoy en día, de que empiezan a haber ingredientes de moda y tendencias, y un día es la vitamina C, y otro día es el retinol, y el otro día es el bakuchiol, y después es la niacinamida, y siempre hay un ingrediente nuevo, y siempre salen las marcas que ponen el ingrediente a concentración 0,1 y no te va a hacer absolutamente nada en la piel. Entonces, por ese lado te agradezco porque es verdad que nunca me dijiste no, sea, presupuesto ilimitado.
que es muy difícil de conseguir. Pero sí, totalmente que es súper importante y que eso también está en la esencia de Alma. Las concentraciones, las Eh, texturas adecuadas, porque una textura Y si esas es dos, mala, no vas a poder usarlo. Entonces es fundamental, lo mismo que el aroma. exacto. Es que esos dos conceptos son los que hoy, por los que vemos los resultados de hoy en día. Nosotras empieza a pasar el tiempo, empiezan a usarlo varias clientas, cada vez, bueno, sumándose. Y hoy los antes y después que vemos parecen los otros días, y esto entre paréntesis, ¿no? Los otros días recibimos un antes y después que yo le decía al Alfon, yo no sé si esto. Yo decía, Alfon, no, no, hasta yo dudaba de ese antes y después, porque yo le decía, para mí, acá pasó algo. Entonces, y una chica nos escribe, debe ser Photoshop. Y yo le dije, Alfon, ¿vos estás segura de esto? Porque yo lo miraba y decía, ¿cómo puede pasar que una piel cambie? Aparte, bueno, hablaba de los productos que había usado, el tiempo, y yo dije, ¿cómo puede pasar esto? Entonces le dije, habla con la chica, cercioremos, ¿no? Que está todo bien, que. Y estaba bien, y la chica nos pasa después una foto de toda su cara con el cambio de antes y después, porque ahí en la reseña solo había puesto una parte, y yo me quedé alucinada, y eso es Sí, por eso, porque por la concentración y que la textura, al lograr ser tan delicada, hace que la persona lo use al producto, porque ahí exacto. la textura, siempre decíamos, si la textura no es linda, si el aroma es feo, si hay cosas que hace que vos no ves los cambios, es decir, la concentración está bien, el producto está bien, pero no lo usás. Entonces, tiene que ser la mezcla perfecta entre que la concentración está bien, la fórmula está bien y que lo uses. Ahí, es decir, las personas que usan los productos ven hermosos cambios, o bien una piel saludable, y la verdad Exacto. que eso siempre me generaste mucha confianza, Alfon. Yo nunca tuve que, realmente, nunca se me ocurrió cuestionarte eso, porque siempre fuiste una persona que generó mucha confianza en el sentido tu forma de ver, tus opiniones. Así que nada, siempre muy agradecida. Y quiero ahora, para que no se nos haga eterno, pero algo que me parece Sí, súper sí, ya. importante. Mm, En el 2023 pasan un montón de cosas, ujú. y para vos es un año clave, es decir, ahora lo contás, pero no sé, pasaron muchas cosas, no sé si las vas a poder contar todas, pero pasaron muchas cosas. Pero además de eso, de que pasaron un montón de cosas, vos tenías como, no sé si vas a identificar lo que te estoy preguntando, pero tenías como una idea de algo que decías, yo quiero, no quiero quedarme sin vivir esta experiencia, me decías, no quiero quedarme sin hacer esto. Y yo, claro, ya había pasado por esa experiencia, ya había vivido eso, y me encantaba que lo vivieras, más allá de que lo necesitábamos, porque iba a ser algo bueno para vos. Entonces, contanos qué pasa en el 2023, y qué te parece Bueno, que fue esa sí. experiencia que querías vivir. Ya sé de lo que estás hablando. Ya sé de lo que estás hablando. Al principio pensé que era de mi viaje a España, de venirme a vivir a España, pero no, ya te agarré clarito. En el 2023 pasaron muchas cosas para resumir. Yo en el 2023 me caso, me preparo la visa de estudio que voy, la pongo como un hito en el año porque hacer un visado es de las cosas más complejas que te puedes llegar a topar en tu vida. Conseguí el visado de estudio para venirme a España, me recibí y me mudé a España. O sea, en realidad me mudé a España y me recibí estando en España. Fue de como un poco más. Me vine a España porque para hacer un máster. Yo tenía clarísimo desde que conocí a Lucre que yo me iba a venir a vivir acá, a hacer el máster, porque yo no quería quedarme en lo que sabía, que me parecía muy poquito. Quería seguir formándome para realmente poder aprender de grandes industrias, de grandes profesionales y poder seguir aportándole a Alma todo ese conocimiento. Así que eso hice. Me vine a España a hacer este máster. Y fue complejo al principio porque en aquel entonces Alma no nos pagaba, no teníamos ingresos suficientes como para poder tener un sueldo y tuve que salir a trabajar. Porque claro, en Uruguay yo dentro de todo maquillaba, entonces tenía mi ingreso, pero en España ya no lo tenía. Entonces lo primero que hice cuando llegué fue ponerme a trabajar porque necesitaba mantenerme. Trabajé al principio como vendedora en una tienda de cosmética, que la verdad es que estuvo bueno porque me dio mucha experiencia, ahora que lo veo,
en el trato con el público, el aprender me formaron mucho en la venta, en cómo vender un cosmético que yo hasta ese entonces todavía patinaba muchísimo. Y bueno, y después nos empieza a ir bien, que eso ya lo contamos la vez pasada en el podcast, empezamos a mejorar y yo ya me puedo dedicar 100% a algo. Pero después tuve que volver a trabajar y esto es a lo que se refiere Lucre. Lucre, me habías dicho que lo que pasó es que, bueno, tuve que empecé a trabajar en un laboratorio, un poco por las prácticas que tenía que hacer, que me pedía el máster y un poco también por otros temas que no voy a entrar, pero bueno, lo necesitaba. Y fue otro desafío enorme porque en ese momento el volumen de trabajo que teníamos ya era muy grande, pero yo lo tuve que hacer igual. Entonces, ¿a qué era lo que se refería Lucre que me decía? Es que yo en ese entonces todavía sentía que necesitaba una validación externa, necesitaba ser empleada, necesitaba trabajar de lo que yo había estudiado, pero para otra persona. Porque si no, no me pregunten por qué, pero yo no me sentía del todo válida haciendo lo que hacía. Por más que Alma ya estuviese funcionando, ya habían un montón de profesionales recomendándome los productos, yo necesitaba vivir esa experiencia de que alguien me contrate y saber si funcionaba trabajando para otra persona, porque si no me iba a quedar con esa espina toda la vida de decir, yo realmente soy buena o, o soy buena porque me pusieron una marca y estoy haciéndolo así porque me llegó un poco la oportunidad del cielo. Bueno, todo obviamente que creencias limitantes y un montón de conceptos que Lucre me decía, iPhone, trabajar para otro, vas a ver que no es lo mismo que trabajar para uno, que no necesitas pasar por eso. Y yo decía, Lucre, yo creo que lo necesito, que yo voy a aprender, que yo todavía no me siento del todo como capacitada para darle a Alma lo mejor de mí. Tuve un mes trabajando y ya le decía a Lucre, tenés razón. Ya viví todas las experiencias que tenía que vivir, ya puedo volver. Estuve 7 meses, En aprendí un realidad montón, pero se hizo largo y se hizo largo, pero fue para mí, es decir, a ver, no era la idea de decirte que me encantó que lo hicieras, pero como de ahí siempre pensamos, ¿no? Como esas creencias que uno tiene, que son creencias limitantes, que de esas tenemos un montón, las dos. Esa fue una experiencia, igual había otros temas por los que tenías que hacerlo. Pero que cuando te parás ahora, ¿no? Después de haber sí, vivido, estuviste trabajando en un laboratorio, contanos un poco de tu trabajo, porque era un trabajo heavy, es decir, sí, yo hacía de todo. Mm, tenías una responsabilidad tremenda, en paralelo trabajaba en Alma, por eso digo que tu sí, vida estos 4 años ha sido impresionante, pero bueno, en el último año yo cuando Alfon me cuenta que va a hacer eso, yo lo único que le dije es, esta vez no te podés ir, tipo, tenés que estar como que, pobre, es que siempre, te puse en una mm, situación que yo sentía que también Alma lo necesitaba y Alfon, y siempre fue, creo, con mucho respeto entre las dos y entendimiento, decir, bueno, voy a hacer esto que necesito, que decía Alfon, y lo necesitaba, pero también, bueno, voy a seguir al firme con Alma porque también sé que me necesita. Y yo a veces le escuchaba tipo 5 o 6 de la mañana caminando a la parada para ir a su trabajo, ya me iba haciendo speech de todo lo que venía trabajando, después se conectaba cuando llegaba y no, ver ese sacrificio tuyo fue tremendo. Aparte que nos aportó mucho, sí, todo lo que vos hiciste siempre en ese sentido nos aportaba mucho, pero fue impresionante todo, lo que sí. lograste. Lo que hiciste en ese tiempo fue... Sacrificio es la palabra que define. O sea, vos también, cada una en ese momento se sacrificó de la forma en la que pudo, pero fue la primera vez en la que yo dije, esto sí es un sacrificio. Porque como que decimos la palabra sacrificio así como así. Yo en ese momento sentí que eso sí era un sacrificio porque yo estaba dando cosas de mí que creía que no podía. O sea, yo me levantaba a las 6 de la mañana, tenía que irme a caminar en pleno invierno a -5 grados, me tenía que ir a la parada a tomarme un autobús, un bondi,
ya me volví un poco española con esa palabra, pero bueno, tomarme un bondi a un pueblo, llegaba a mi casa a las 6:30 también de la tarde, estaba 12 horas afuera, entre eso tenía el máster también, porque hubieron unos 3 meses que yo seguí con el máster, y también Alma, o sea, yo no tenía vida social, no tenía fines de semana, mi vida era una continua rosca, era una rosca bestial. Había días que no dormía, hubieron varios días que no dormía porque tenía que entregar los trabajos del máster y no me daban las horas del día para, para poder llegar a todo. Y bueno, yo creo que encontré la forma porque sabía que esto iba a valer la pena. Tenía como todas las pilas puestas porque el sacrificio me iba a traer los resultados que yo quería. Y Y fui capaz de como que postergar eso de lo bueno, postergar el resultado y valió la pena. Y total, fue tremendo. Hubo un momento que sí, puedo renunciar. Y ese momento las dos estábamos muy, muy, bueno, fue muy lindo porque cuando se daba la situación que Alfon podía terminar. Es decir, pero siempre me quedo con la experiencia, vos ahí estabas haciendo protectores solares, o estabas en el Sí. laboratorio de ese lugar, Ujú. entonces aprendías y después nosotras estábamos también en búsqueda de a ver, era tu conocimiento, vos aprendías ahí y es lo que necesitábamos también. Así que, no sé, me pareció es que me parecía lindo contarlo porque yo lo viví al lado tuyo, con tanto sacrificio por tu objetivo y como decís ahora, por posponer una recompensa, vos sabías que iba a estar la recompensa y te esforzaste en ese momento. Y bueno, Sí. y la verdad que nada, ahora ¿cuántos meses trabajás full en Alma? Es decir, Alma lleva 4 años y Alfon en esos 4 años ha hecho, yo he estado siempre en la marca porque bueno, yo en su momento renuncié para estar en la marca, ya no tenía edad de estudiar, digo, he estudiado, pero no como Alfon. ¿Desde cuándo estás full en la marca y qué has sentido contanos de verdad qué has Estoy, sentido desde de, ese día? de verdad, si te cuento la verdad, da para otro podcast, pero yo estoy Da para otro podcast. sí, desde el 1 de mayo estoy full en Alma, de este año. Esa fue o sea, yo siento que toda mi vida se resume en llegar a esto, o sea, los últimos años de mi vida se resumen en esta meta y lo que me pasó cuando llegué, que fue bestial como me sentía, o sea, fue hermoso, hubo un día entero que me lo tomé para llorar, 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 desahogar todo, de felicidad, de tristeza, de todo, porque fue mucho. Y, lo que me pasó es que en un momento empecé a sentir que como que una especie de vacío, de cierta forma, porque claro, fueron tanto tiempo en mi vida haciendo tantas cosas y exigiéndome tanto, que cuando llegué a la meta, quedé como, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿ahora qué hago? Tenía 10.000 millones de cosas para hacer, porque con Alma estamos en un momento en el que somos cada vez más ambiciosas y cada vez trabajamos, bueno, llegamos a mejores resultados y siempre hay cosas para mejorar y me encanta eso, pero a la vez como que empecé a decir, me siento extraña, me siento rara y bueno, empecé terapia. Básicamente. Pero nada, estoy mucho mejor. Yo creo que eso le pasa a mucha gente cuando llega a una meta, después de tanto esfuerzo por tantos años, sentís eso de, ¿y ahora qué? Como que parás y decís, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Mucho, ¿ahora qué? Hay mucho para hacer, pero bueno, Pero me es- parece, para ir cerrando, me parece re lindo sí, contar esto, porque también lo que le ha pasado a Alfon, es decir, desde mayo, que bueno, que está full, que bueno, justo ahí se nos dan también que nosotras asumimos cosas muy fuertes en Alma, bueno, en realidad desde mayo es que pasan, sí, que todo se ha dado, se multiplica. que Alma que multiplica y multiplica porque Alfon está con un foco 100 pero aún así sintiendo que hay cosas que no le cierran adentro y eso está genial de ella desde que en este proceso también yo me identifico mucho con lo que te pasa y porque en esto que yo en el podcast anterior decía que bueno, vamos encontrando nuestro centro desde extremos
encontrar el centro y un poco aquella frase que hablábamos en Alma cuando Mm. empezó, que el equilibrio es sumamente desafiante. Es decir, y a veces el hecho de que estemos logrando nuestros objetivos no hace que a veces emocionalmente estemos trabajando mucho por dentro y creo que llega el momento y que con Alfon nos pusimos como objetivo, bueno, cuando nos encontramos ahora en julio en España, y era trabajar mucho ahora nuestro interior, es decir, Sí, nuestras creencias, bueno, qué queremos, por qué mm, hacemos esto, empezar de vuelta con esas preguntas básicas que son sí, importantes cuando uno ya llegó a algo, bueno, porque claro, en mi caso aparte se nos va muy parecido, porque Alfon llega a estar 100% para Alma, yo llego a eso que imaginaba que Alma podía llegar, a esa facturación, a eso. Entonces las dos quedamos tipo, bueno, ¿y ahora qué es lo siguiente para nuestras... Entonces, el a siguiente veces pasan cosas desafío. internas exacto, ¿cuál es el siguiente desafío? ¿Cómo? Y no puede ser una facturación, no puede ser un número de No, pedido, eso no es un objetivo. El objetivo es la esencia, es en nosotras qué nos proponemos como personas, qué proponemos para Alma, para agregar el valor. Entonces, el encuentro de julio nuestro, que estuvimos una semana, juntas, nos hizo muy bien porque ahí, bueno, afloramos, sacamos todo lo que había que sacar, nos sincerizamos, creo, al mm, máximo, y fue súper lindo para ahora, las dos estar en separado y en conjunto, apoyándonos emocionalmente en esto que es un nuevo, yo creo que ahora se da un nuevo comienzo de Alma, en un nuevo nivel, exacto. y que es base que nosotras ampliemos nuestras emociones, ampliemos la base es decir, Alma va a crecer hasta donde nosotras podamos. Es decir, Alma crece en función de lo que podemos crecer nosotras, y eso lo tenemos muy claro. Entonces, bueno, ahora, nada, compartir que estamos como tratando mucho nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro ser, porque en este momento es nuestro desafío actual. Bueno, Nuestro ¿qué nos desafío es pasa? ¿Qué queremos? interior, exacto. Exacto. Es Es increíble, como pero bueno, que, la verdad que parece la sí. parte fácil, Es lo parece la más parte fácil, difícil, pero no, porque todo porque el resto lo haces, lo sacás adelante, porque podés, porque bueno, nosotros somos muy así, de que vamos para adelante con todo, pero claro, cuando tenés un mínimo de tiempo libre, que podés empezar a pensar un poquito, tu cabeza puede empezar a pensar un poquito más allá de lo que estás haciendo, decís, creo que hay algo acá que lo necesito trabajar, y a mí sobre todo lo que me motivó más a empezar fue, o sea, para empezar este tratamiento, este proceso de autodescubrimiento, de desarrollo personal, eh, es eso de que, bueno, es mi siguiente desafío. Y si yo no mejoro en este aspecto, Alma no va a poder seguir creciendo. Y también es como que lo hago por mí, obviamente, como para poder ser mejor en todo, pero porque los objetivos que tengo a más largo plazo dependen de que yo hoy me trabaje a mí misma. Entonces, también eso de que hay que hacerlo. y que este podcast en parte surge por eso, porque Ujú. nosotras queremos empezar a compartir más de nosotras, la esencia de Alma está en nosotras hoy en día y la autenticidad de tanto que se habla de ese concepto. Primero, uno para ser auténtica se tiene que entender, se tiene que conocer. Y es algo que todos deberíamos practicar, ¿no? El autoconocimiento. Hay gente que se conoce más, gente que se conoce menos. Nosotras sí conocimos y entendimos que cuando nos quedamos como sin objetivo, es como que el disfrute es algo que para nosotros es muy desafiante. Entonces, en este camino de entender que Alma va a seguir creciendo en cuanto nosotras podamos disfrutarlo al camino. Entonces, bueno, parte de todo esto, de estos episodios y de todo lo que nosotras queremos compartir, surge de esto, de que queremos disfrutarlo en el camino, compartirlo y capaz que algo de esto le resuena a alguien y entiende que sí, que aparte de ponernos objetivos hay que ir por ese autoconocimiento y Totalmente. bueno, Y disfrutar que de la es, vida, que es que la importante. vida es una. Disfrutar de lo que hacemos. Y a veces es difícil parar a hacer eso. Así que bueno,
Mm. No sé, no sé Ya cuánto nos tiempo vamos nos llevó, despidiendo pero porque espero yo que les tampoco, pero haya gustado. Exacto, que les haya gustado. Nos cuentan. Vamos a estar pensando qué hablamos en el próximo ujú. episodio, que la promesa va a ser que vamos a grabar los jueves y vamos a, con nosotras mismas, y vamos a tratar de estar lanzándolo el domingo para que, nada, mientras están ahí en alguna actividad nos puedan escuchar y bueno, y contarnos qué les parece esto y Y de dejarnos a alguna poco, idea para próximos exacto, de a poco episodios. vamos a ir mejorándolo, el audio, los guiones, que acá hablamos de lo que sea, sin guión, sin nada, pero bueno, vamos a empezar a cortarlo un poquito y a ir mejorando que no sea tan improvisado. Así que bueno, ténganos paciencia en eso, que allá vamos. Muchas gracias por escucharnos. Beso, Chau, beso, beso. chau.